Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1, no sin antes recordaros que en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a hablar. Por si queréis saltaros algún tema e ir directamente a vuestro tema de elección, lo podéis hacer mediante ese índice y así de ese modo también sabréis todos los temas de los que hablamos. Por si queréis saltaros un tema que no sabíais que íbamos a hablar y os interesa, lo podéis hacer mediante ese índice. Dicho lo cual, vamos a dar comienzo por el tema principal de este vídeo, por el tema que habréis podido ver tanto en el titular como en la miniatura, y es al respecto sobre unas declaraciones que ha dado Max Verstappen. Max Verstappen ha estado hablando al respecto sobre pilotos que hay en la Fórmula 1 y virtudes que tienen estos, y sobre todo se ha centrado en una virtud que él considera que tiene tanto Fernando Alonso como él mismo y que no tiene Lewis Hamilton, y es la capacidad de estar atento a más cosas aparte de simplemente conducir. Cree que Hamilton es un piloto que únicamente puede estar atento a su conducción, mientras que Verstappen es capaz de escuchar por radio cómo otro equipo para, mientras que Fernando Alonso, que ya lo hemos visto en muchas ocasiones, es capaz de mirar la carrera por las pantallas. Eso cree que es una virtud que necesitas tener, no es algo que se pueda aprender, y que cree que tanto Fernando Alonso como él lo tienen. Eso es lo que nos comenta el piloto neerlandés. Desde luego que es una cosa que aquí hemos hablado en muchas ocasiones y hemos visto lo bueno que es en ese sentido Fernando Alonso, porque Alonso es capaz de, como digo, enterarse por las televisiones cómo va la carrera. Lo vimos recientemente en el Gran Premio. Si queréis ahora os pongo el vídeo, dejadme un momento que os lo explique, ahora lo pongo. En el Gran Premio de España, cuando su ingeniero de pista, que esto lo he visto a gente hablando al respecto, sobre todo además medios grandes aquí en España he visto, y como que lo dicen que eso pasó en medio de la carrera. No es que pasara, eso fue cuando acaba la carrera, que al ir a decir su ingeniero los resultados, se da cuenta Alonso, porque durante la carrera había estado viendo las pantallas y las posiciones que les había dicho estaban mal. ¿Por qué? Porque le dijo que Carlos Sainz había acabado segundo en el podio y Sainz acabó quinto. Entonces se dio cuenta Fernando Alonso cuando su ingeniero se lo está diciendo y le corrigió. Os voy a poner el vídeo y seguimos con el tema. So Verstappen P1, Sainz, Hamilton P3, then Perez P4, Russell P5, then Lance, then you. Sorry. Yeah, it didn't show that on the TV screens. Sorry. So yeah, Verstappen, Hamilton, Russell, and then Perez P4. Yeah, that sounds, more logic. Como digo, ese es el momento de Fernando Alonso y es algo que muchas veces hemos alabado en este canal. Lo hemos visto también en Arabia Saudí, yo recuerdo, lo vimos una ocasión también algo similar en Australia, y generalmente es algo que ya se sabía y es algo que ocurre con Fernando Alonso constantemente. Lo único que, por ejemplo, esta temporada está saliendo también. Por ejemplo, el año pasado yo recuerdo, por ejemplo, el Gran Premio de Austria, cuando su ingeniero le dice que se están acercando los McLaren y él responde, ya me he dado cuenta, o sea, me he dado cuenta, estaban lejos en ese momento, y dice, ya me he estado dando cuenta que se están acercando, pero quiero que se acerquen para que se fastidien los neumáticos. O sea, cosas por ese estilo que es Fernando Alonso capaz de hacer más allá de pensar únicamente en la conducción, porque hay pilotos que únicamente saben pensar en esa conducción que ellos están haciendo y luego cumplen ese tipo de cosas. Se las tiene que decir su ingeniero de se está acercando no sé quién, o nos beneficiaría que se acerque, dejarle que se acerque un poco para fastidiar a los neumáticos. Cosas por el estilo son las que hacen los ingenieros que normalmente los pilotos no son capaces de ver en el monoplaza. Verstappen comenta que tanto él como Alonso es capaz de hacerlo, y luego le preguntan acerca de Hamilton y cree que Hamilton no es uno de esos pilotos que sea capaz. Lo que dicen al respecto, os leo las declaraciones, unas declaraciones que ha recogido Racing News 365. Lo que dice es: me gusta pensar que tener una capacidad extra es una gran ventaja también en la Fórmula 1. No se puede entrenar este tipo de cosas, solo unos pocos pilotos lo tienen. Y dice, para mí definitivamente, cuando le preguntan qué otro piloto también tiene esa capacidad, la que os estoy explicando, dice, para mí también definitivamente Fernando Alonso. Puedo sentirlo por la forma en la que opera en el coche, captando pequeñas cosas y mostrando esa capacidad extra, todavía conduciendo al límite, pero pensando en otras cosas también. Claro, es algo algo que le beneficia mucho, en el sentido de estás conduciendo al límite, estás yendo al máximo, lo estamos viendo. Verstappen, que obviamente ha ganado 2 mundiales, Alonso, que los ganó en su día y sigue yendo al límite, igual que Verstappen, igual que muchos otros pilotos, pero además están pensando en otros factores. Por ejemplo, incluso también el propio Max Verstappen, esta misma carrera, este mismo Gran Premio de España, que no lo he comentado antes, este mismo Gran Premio de España, hay una radio que también se ha hecho muy famosa del piloto neerlandés, porque cuando le está hablando su ingeniero de pista, le comenta, el teléfono que está sonando por ahí es de Helmut. Entonces es otra, como que nos damos cuenta de que es capaz de estar conduciendo y no solo escuchar a tu ingeniero, sino escuchar el alrededor de tu ingeniero. Sigue diciendo y dice, está hablando
Eso es algo que a mí también me ocurre. Estoy hablando con el ingeniero, pero yo también estoy escuchando una parada en boxes de un coche, por ejemplo de Ferrari, y puedo preguntar, ¿han parado? Lo he oído por la radio. Pero si estás totalmente concentrado en tu condición, probablemente no lo captes, porque estás totalmente centrado en su voz. Eso es ahí. Estás únicamente centrado en tu conducción y si te hablan, sí que te centras un poco en la voz que se está hablando, pero en nada más, no en los alrededores, no te fijas en las pantallas como hace Alonso y demás. Y aquí llega el punto. Le preguntan si Hamilton también es de esos pilotos, porque ahí destaca Alonso y Verstappen, dos de los tres campeones del mundo que tenemos ahora mismo en la parrilla. Solo tenemos tres campeones del mundo, que son ellos dos y Lewis Hamilton, por cierto, que coincidieron en el podio en el Gran Premio de Australia de este año. Y comenta eso, le preguntan que si considera a Hamilton a ese nivel como lo que está haciendo también, como lo que está diciendo de Verstappen y de Fernando Alonso, y dice no. Fernando destaca más con eso. La gente probablemente a partir de ahora empezará a odiarme por decir esto, pero es así y es así como lo veo. Así que esas son las palabras de Max Verstappen al respecto sobre esa virtud que tienen tanto él como Alonso. Y por cierto, y ya finalizamos con este tema, me ha parecido bastante curioso porque hay medios en sobre todo lo que están hablando es eso, ¿no? De haber criticado a Hamilton y que las palabras que llega a decir es habrá gente que me odie por esto. Me ha parecido muy interesante, sobre todo para traeros el análisis así como tal de ahora estamos viendo a mucha más gente odiar, por así decirlo, a Verstappen. Y hay mucha gente que le encanta Verstappen y que no entiende cómo ha pasado de ser el piloto que en 2021 todo el mundo quería que ganase, el piloto que en 2019 se hablaba de que iba a ser la revolución de la Fórmula 1, que desde luego lo está haciendo, el piloto que en 2016 ganó con 18 años y se hablaba maravillas del joven talento que era y cuando consiguiera ya asentarse mejor y vamos a ver lo que estamos viendo hoy en día, y cuando ha llegado a ese punto hay gente que le empieza a odiar. Y ya más allá lo extraigo por estas palabras que ha dicho, pero lo quería hablar más allá porque es un debate que está viendo bastante y en sí yo lo veo bastante normal, en sentido de ahora, por ejemplo, el que cae mejor, y esto pasa hasta en la afición española, o sea que para que os fijéis que hasta en la afición española, que con Hamilton nunca han tenido bastante, por así decirlo, bastante afinidad, ya desde 2007 con todo lo que pasó, luego sí que es verdad que 2008, 9, 10, 11, 12 y 13 más o menos ahí, como Hamilton tampoco estuvo ganando y demás, pues no es algo que destacase mucho, pero a partir de 2014, cuando empieza a ganar, otra vez se le criticó muchísimo aquí, o sea que lo digo para que lo veáis aquí. Y ya desde la afición española se le está empezando a coger más aprecio a Lewis Hamilton. ¿Por qué es eso? Porque pasa en todos los deportes y ha pasado en la Fórmula 1 y no solo ahora de Hamilton, no solo ahora con Verstappen, incluso por ejemplo con Sebastian Vettel en los años de que sus títulos caía mal en todo el mundo, no solo en España, y luego era una persona súper querida y es una persona súper querida en general para el mundo de la Fórmula 1. Siempre que haya un coche, un piloto que esté tan dominador, con un coche dominador y que no tenga rival, desde luego que va a empezar a caer mal. Y es algo que incluso al propio Fernando Alonso le ha pasado con la prensa inglesa, que es algo que se ha sorprendido este año, porque con la prensa inglesa, cuando estaba en el máximo, siempre le criticaban. Luego sí que es verdad que hubo unos años en los que ni le criticaban, pero es que ni hablaban de él, obviamente, porque fue todos estos 10 años donde no has tenido posibilidad de pelear. Y luego ya otra vez, como que ahora mismo se están beneficiando también, entre comillas, de ello, de lo que está moviendo Fernando Alonso para tenerlo muy en el foco mediático. Entonces, que es algo que lo mostró él una vez en rueda de prensa, que se mostró bastante sorprendido por cómo le estaban tratando de bien ahora la prensa inglesa. Y es algo que pasa igual con Verstappen, como estoy diciendo. Ahora es él el que está ganando, ahora es él el que está dominando, ahora él, gente que antes quizá quería que ganase él, pero no tenía muchísima afinidad, porque obviamente si tenías mucha afinidad con él lo vas a seguir teniendo. Pero gente eso, que quería que ganase porque acabase Hamilton de ganar, pero no tenía demasiada afinidad, pues ahora le pasa lo que le pasaba antes cuando estaba Hamilton dominando. Entonces, bueno, yo lo quería traer sobre todo para poner mi granito de arena, que hay gente hablando sobre este debate y yo quería dejarlo aquí. Vamos a pasar de tema, pero seguimos hablando por los pilotos del equipo Red Bull y tenemos que hablar por el otro lado del garaje. Antes hemos hablado de Verstappen, hemos hablado de las palabras que ha dicho, tenemos que hablar sobre Checo Pérez y unas palabras que ha dicho Helmut Marko. En esta ocasión, y mira que yo hay muchas veces que critico a Helmut Marko porque critica a Checo y no entiendo la crítica, lo he dicho en muchas ocasiones, hay veces que sus palabras pueden ser hasta verdad, porque muchas veces lo he dicho, le doy la razón a Marko en esas palabras porque tiene toda la razón del mundo,
pero no entiendo que lo haga contra Checo, porque es su piloto. En esta ocasión ha criticado, entre comillas, la actuación de Checo en el Gran Premio de España, pero sí que tiene cierta parte de razón y no va a machete contra Checo, porque hay gente tratando estas palabras como si estuviese yendo a machete y desde luego que a mí no me lo parece. Sobre todo lo que ha dicho Helmut Marko es que Checo Pérez perdió el podio en el Gran Premio de España, una carrera que sabemos que salía en un 10º puesto y acabó cuarto, pero perdió el podio contra George Russell, que salía 12º, es decir, una posición más atrás y acabó en el podio por la salida. ¿Qué es lo que comenta? Bueno, pues comenta eso, comenta que la cosa es que hay mucha gente criticándolo porque dice que Checo hizo una mala salida. No hizo una mala salida, pero hizo una salida normal para salir con neumáticos medios en el pelotón. Tenemos que recordar que Checo Pérez sale con esos neumáticos medios intentando una estrategia diferente y en la salida acaba perdiendo posiciones. En lugar de por lo menos mantenerse un 10º, baja, si no recuerdo mal, hasta el 13º puesto y luego tiene que ir recuperando. Por ejemplo, en contraposición, siempre se ha hablado de, como digo, la carrera de Russell, porque salía 12º y ya en la salida tiene todo el tema de si se salta o no la curva 1, si tuvo que ser sancionado. Tenemos 2 vídeos hablando al respecto sobre ello, uno con vídeos, uno con imágenes acerca de la salida de George Russell, os recomiendo que lo vayáis a ver. Uno fue después de la carrera y otro fue ya con el vídeo analizándolo y demás, o sea que os recomiendo que veáis todo ese análisis que estuvimos haciendo, pero claro, se ha hablado mucho al respecto sobre eso, sí que no entiendo las palabras de mala salida, porque no hace una mala salida, pero sí que al final tiene toda la razón del mundo de que perdió el podio, y no creo que sea una crítica a Checo como tal, simplemente una afirmación de que perdió el podio por ese momento de la salida. George Russell en ese momento al final se ve beneficiado, Checo pierde posiciones por salir con esos neumáticos medios, luego tiene que recuperar puestos. Esto es algo que incluso el propio piloto mexicano ya ha llegado a estar hablando, de admitir esto, de decir que al final su carrera y el domingo se vio condicionado porque salía en una posición más baja, luego intentaron esa estrategia adversa que les fue bien, pero claro, al final hizo que en el momento en el que tenía que pasar, él lo ha dicho, por ejemplo, textualmente ha dicho a Fernando Alonso, le costase mucho más que a otro piloto. Cuando tuvo que pasar a Lance Stroll también le costaba mucho más por llevar esos neumáticos medios, pese a la gran ventaja que tenía. Y eso le hizo ir perdiendo posiciones, ir perdiendo tiempo en comparación con un George Russell que a lo mejor a estos pilotos se pudo deshacer de ellos más fácilmente. Eso es lo que ha llegado a estar hablando también el piloto mexicano y esto es ahora mismo lo que comenta también Helmut Marko, que además también tenemos declaraciones de Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, hablando al respecto sobre el piloto mexicano y sobre todo lo que ha dicho es un consejo que le ha dado a Checo ahora mismo, que es sobre todo que ha dicho que no tiene ya nada que perder. Es decir, después de esa carrera que ha tenido en el Gran Premio de España, después del fin de semana en Mónaco, que tampoco fue mucho mejor, después de lo que le ocurrió también en Miami, que bueno, salía en primera posición y acabó segundo, pero claro, salía en primero, su compañero de equipo salía noveno y acabó Verstappen ganando y Checo segundo, pues después de todo esto ha perdido muchas posiciones, ha perdido muchos puntos en el Mundial, ha perdido muchos puntos en un Mundial que estaba bastante igualado. Entonces lo que ha dicho Christian Horner es eso, que no tiene ahora mismo nada que perder, le motiva en ese sentido y que gracias a lo mejor ya estar a una distancia considerable con Max Verstappen, que sigue siendo posiblemente, si consigue tener buenas actuaciones, recuperable. El problema es que matemáticamente, obviamente, es posible pelear todavía el Mundial. Sí que tiene una ventaja muy grande y el problema aquí está es que Verstappen está a un nivel que es que no tiene rival, es que Verstappen es muy superior a cualquier otro piloto, entonces ahí es donde está realmente la diferencia. Pero bueno, que lo que comenta Christian Horner es que gracias a haberse quitado esa presión de ya no estar a 9 puntos por detrás, como estuvo después del Gran Premio de Azerbaiyán, 12 después del Gran Premio de Miami, que no tiene esa distancia, que no es como que digas, tengo que hacerlo todo bien porque estoy todavía en esa pelea por el Mundial. Como ahora estás tan lejos, se puede quitar esa presión de encima y empezar a rendir igual de bien que lo hizo en Azerbaiyán o, por ejemplo, en el Gran Premio de Arabia Saudí. Eso es lo que comenta Christian Horner y desde luego en ese sentido estoy bastante de acuerdo. Ojalá veamos a un Checo Pérez que consiga pelear más allá, que consiga estar más cerca de un Max Verstappen, que como digo, Verstappen es muy superior a cualquier piloto. Verstappen es un piloto que ahora mismo está en el pic de su carrera, posiblemente está en su mejor momento, en la edad perfecta para ello, con el coche idóneo para él, porque el Red Bull ya lo sabemos que es idóneo para él como está hecho y pues eso lo hace muy difícil de conseguir batir, pero bueno, Checo Pérez sobre todo si consigue rendir mejor podemos tener un campeonato mucho más igualado, un campeonato algo más reñido, un campeonato que no sea de Verstappen que gane 6 carreras antes del final, a lo mejor el año pasado ganó a 4 carreras antes del final, veremos este año cómo siga este nivel, si Checo consigue estar ahí pues le puede dar esa pelea y a lo mejor no gana, porque lo que estoy diciendo, Verstappen es muy superior a cualquier otro piloto, pero por lo menos
tenemos una pelea entretenida. Y alguien que quiere darle también una pelea entretenida, en esta ocasión no a Max Verstappen ni tampoco a Checo Pérez, sino al equipo Red Bull, es Carlos Sainz, pero ahora mismo están muy lejos. Ferrari está muy lejos del equipo Red Bull y así también lo ha llegado a decir Carlos Sainz. Además, dice algo bastante interesante el piloto madrileño, y es que Carlos Sainz afirma que Aston Martin hasta ahora e incluso después de España, que simplemente ha sido por haber tenido un peor fin de semana en España, Aston Martin ha sido por ahora el rival a batir tanto para Mercedes como para Ferrari, porque hasta ahora se han mostrado muy superiores al resto. Y además Carlos Sainz habla sobre intentar conseguir llegar a Red Bull en lo que queda de temporada y comenta que, para empezar, el equipo Red Bull ha hecho un gran trabajo y que este año va a ser difícil de alcanzarles, por lo menos cuando todavía quede posibilidades de título, porque a lo mejor llegan a final de temporada, pero ya no es suficiente. Eso es lo que ha comentado Carlos Sainz y me ha parecido bastante interesante. Sobre todo, aquí vemos otras declaraciones que no es que lo haya dicho yo, que no es que os lo traiga yo con mis palabras, que es que os lo he traído con palabras, lo hemos traído con palabras de Mercedes, lo hemos traído con palabras de Red Bull, lo hemos traído con palabras de Aston Martin y ahora lo traemos con palabras de Aston Martin, con palabras de Ferrari. Que el ritmo de Aston Martin no fuese tan bueno en Barcelona no implica lo que se está hablando mucho por redes, de que si Aston Martin no va a conseguir pelear más, de si que Aston Martin han tirado ya el campeonato, porque ha sido una carrera mala. Una en 7, 6 carreras anteriores, las 6 habían sido perfectas del equipo Aston Martin. Quizá Australia podríamos llegar a decir que Aston Martin le superó Mercedes, lo podemos decir perfectamente. Quizá podemos decir que en Azerbaiyán Ferrari les superó, les superó en clasificación, porque en carrera no fue así. Pero bueno, os lo puedo llegar a comprar que podamos llegar a decir eso. Yo diría que incluso podríamos llegar a decir que, por la contraposición, ¿no?, de que en clasificación claramente Ferrari fue superior, Leclerc hizo la pole y demás, pero en carrera, saliendo Leclerc en la pole y Fernando Alonso sexto, casi llega Alonso al podio, pues podemos decir que, bueno, vamos a decir que estuvo igualado. En el resto de carreras, Bahrein, Arabia Saudí, el Gran Premio de Miami y Mónaco son 4 carreras de 6 carreras que hemos tenido esta temporada hasta este momento, y en las 4 de 7 carreras que hemos tenido hasta este momento, perdón, que me he equivocado, y en 4 carreras, es decir, en más de la mitad, Aston Martin ha sido el segundo equipo, y además claramente en las 4. En Bahrein fue claramente el segundo equipo, en Arabia Saudí lo fue claramente, en Miami lo fue espectacular el ritmo de Fernando Alonso, y en el Gran Premio de Mónaco, que deciros, obviamente también lo fue. Entonces eso, que este mensaje que se está dando mucho por redes sociales de si ahora han tirado el campeonato, si no van a conseguir más podios, pues tampoco nos lo creamos. Veremos Canadá, veremos cómo rinden, las mejoras que va a traer Aston Martin. Os comentamos ayer en un vídeo todas las mejoras que van a traer, veremos cómo traigan, pero ya vemos la sensación que hay desde dentro de Ferrari, que Aston Martin sigue siendo, según comenta Carlos Sainz, el rival a batir, tanto para Ferrari, tanto para Mercedes, y es por lo que trabajan ahora mismo, porque Red Bull está en un momento inalcanzable y trabajan por alcanzar a Aston Martin, que es el rival que tienen a batir, y un rival que es factible, que es posible, porque no está tan lejos, no está de tanta diferencia. La diferencia que hay entre Aston Martin y Ferrari es mínima, son diferencias de décimas por vuelta. Es una zona alta después de Red Bull que tenemos igualadísima. Pero eso es lo que comenta Carlos Sainz. Lo que dice Carlos Sainz textualmente, y finalizamos con este tema, es: Aston tiene la sartén por el mango y normalmente son los más fuertes el día de la carrera, pero por eso estamos intentando mejorar nuestro coche y ser más rápidos. Ahí vemos lo que os estoy diciendo. El rival a batir que tiene Ferrari es Aston Martin. No está en este momento hablando sobre Red Bull. Se plantea intentar mejorar para superar a Aston Martin. Sigue diciendo, dice: también ha habido circuitos en los que hemos conseguido molestar un poco a Red Bull en clasificación únicamente, pero creo que Red Bull va a seguir por delante algunas carreras más antes de que alguien pueda hacerles un poco, porque están a un nivel muy, muy alto, y buen trabajo para ellos porque han hecho un coche muy fuerte esta temporada. ¿Cuándo podríamos, esto es suposición mía, pero cuándo podríamos llegar a ver algún equipo realmente por ritmo puro acercarse al equipo Red Bull? Veremos Mercedes. Con Mercedes hay que estar muy atentos a ver cómo rinden otros circuitos. España era un circuito que se les iba a dar bien y se sabía, y nos lo han comentado desde Mercedes, que Canadá ellos creen que va a ser un circuito donde no van a rendir tan bien. La razón, en Barcelona predominan las curvas de velocidad media y sobre todo curvas de velocidad alta. Hay curvas de velocidad baja y por eso Barcelona es un circuito idóneo para hacer test, porque tiene todos los tipos de velocidades, porque tiene velocidades altas, velocidades medias, velocidades bajas, tiene también una larga recta. Por eso siempre hemos dicho que Barcelona es un muy buen sitio de test, pero sobre todo ahora mismo lo que predomina en el trazado que usamos es esas curvas de velocidad alta-media, y son los que le vienen bien mejor a Mercedes, como por ejemplo le pasaba en el Gran Premio de Australia, pero que Canadá es un circuito muy diferente en ese sentido y querrán comprobarlo. Pero yo diría que un equipo que puede llegar pronto, entre comillas, al equipo Red Bull, si Red Bull por ahora sigue este
este desarrollo que está teniendo, que es ninguno, no están trayendo mejoras. Las mejoras que trajeron fueron a Azerbaiyán, pero realmente fueron ínfimas y no tuvieron un rendimiento real, no tuvieron una mejoría real. Podría llegar a ser que para después de verano veamos algún equipo acercarse también dependiendo del trazado, porque Red Bull además va muy bien en todos. Si hay algún circuito, por ejemplo, pongamos el caso, hubiera un Gran Premio de España después del verano, con las mejoras que siguen habiendo, podría ser que Mercedes estuviera más cerca, pero si no, yo lo sigo viendo bastante complicado. Así que bueno, eso es lo que comenta Carlos Sainz. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar en esta ocasión sobre otro equipo que han salido bastante motivados, y en esta ocasión tenemos unas palabras de Esteban Ocon. ¿Qué es lo que ha hablado? Bueno, el Gran Premio de España realmente no ha sido muy bueno para el equipo Alpine, porque ya lo hemos visto, los dos pilotos siendo nuevamente los siguientes, los primeros del resto al final. Gasly sí que quedó un pelín más bajo, pero debido a la penalización que tuvo. En clasificación sí que fueron realmente bien con un Pierre Gasly que consiguió salir en cuarta posición, aunque tuvo la penalización, como digo, y salía en 10º puesto. Pero más allá de ahí, el ritmo de carrera, y por mucho que haya dicho, porque hemos traído en este canal declaraciones de Gasly diciendo que su ritmo hubiera sido mejor de no ser por la posición en la que salía, que eso le implicó a no poder, porque era más difícil salir del pelotón, entonces a no poder pelear por puestos más altos. Por mucho que diga eso, claramente el ritmo de Alpine fue inferior en este Gran Premio de España. Y eso es algo que ya está ahí claro, pero es que parece que desde Alpine hay veces que no lo saben ver, porque ya lo hemos visto. Snauer ha dicho en muchas ocasiones que iban a pelear por el subcampeonato. Después del Gran Premio de Mónaco, donde consiguen el podio, que ya os avisamos que el podio fue obviamente por el buen ritmo de clasificación. Alpine tiene un muy buen ritmo de clasificación, ya luego ritmo de carrera siguen siendo el primero del resto, pero están lejos obviamente de la zona alta. Entonces ya avisamos que fue por ese ritmo de clasificación, como es obvio, porque en carrera fue imposible adelantar, pero el resto de equipos, los que tenían los pilotos por detrás de Ocon, eran más rápidos. Entonces ahora Esteban Ocon habla acerca de la mejoría del equipo Alpine y habla de que realmente están muy contentos. España no tuvieron un rendimiento tan bueno, pero comenta que están muy contentos y comenta que ha sido un gran paso adelante las mejoras que trajeron en Mónaco, que ya en España las han podido probar mejor, como digo, y además insisten en que van a seguir progresando y se ven muy pronto en la pelea en la zona alta. Esto además también son las declaraciones que dijo Pierre Gasly recientemente, en las que dijo que se veía compitiendo con Aston Martin, con Mercedes y con Ferrari. Realmente llevaron unas mejoras a Mónaco, que bueno, en Mónaco salieron tirando cohetes gente de que estas mejoras habían sido buenísimas hasta el punto de por eso habían conseguido el podio. Recuerdo que fue el director técnico de Alpine que dijo que no había ningún motivo para pensar que el podio que habían conseguido no era por las mejoras, cosas de ese estilo, que obviamente ya luego llegados al Gran Premio de España pues hemos visto que no tienen tan buen rendimiento, pero sí que han dado un paso adelante. Si ya eran claramente el líder del resto y muy superiores, ahora sí que podríamos llegar a decir que se han podido a lo mejor acercar un poco más a esa zona de delante, sobre todo en ritmo de clasificación. Pero bueno, todavía les queda algo de ritmo. Ojalá, si yo soy crítico con Alpine porque no son realistas en sus palabras, pero ojalá que realmente consigan esa mejoría que están diciendo, ojalá realmente estén en ese nivel al que están hablando y realmente tengamos otro equipo más en la zona alta. Implicaría que tendríamos 5 equipos en la zona alta y 4 compitiendo entre sí, porque Red Bull está por su cuenta, pero tendríamos 4 equipos compitiendo por el subcampeonato. Sería algo muy impresionante. Alpine ya contaría con desventaja por el inicio de temporada, pero me refiero peleando en esas posiciones y peleando por el podio y demás, o sea que sería algo bastante bueno. Ojalá lo consigan, pero yo sí critico porque parece que lo han conseguido y realmente todavía siguen bastante lejos. Incluso en una mala carrera de Aston Martin que fue en España, quedaron claramente los dos pilotos de Aston Martin por delante. Vamos a pasar de tema y, por ejemplo, otro equipo que no está en el mejor momento es el equipo McLaren y sobre todo ya hemos hablado bastante de lo que fue este Gran Premio de España para ellos y en esta ocasión vamos a ver unas declaraciones que ha dado Lando Norris bastante interesantes. ¿Qué es lo que ha hablado el piloto británico? Pues Lando Norris ha destacado la enseñanza, por así decirlo, el aprendizaje que se lleva de Daniel Ricciardo en sus años juntos, que sabemos que compartieron 2 años juntos, que Lando Norris le ganó, le vapuleó en los 2 años que estuvo y eso que se hablaba que Ricciardo iba a ser superior a Norris, pero aún así se llevó una enseñanza el piloto británico del australiano y lo que comenta es que se llevó la enseñanza de en los momentos duros seguir sonriendo, algo que él ve muy complicado de hacer y Ricciardo con los momentos tan duros que pasó en McLaren que no consiguió encontrarse, que no tenía ritmo, aún así siempre estaba con una sonrisa, siempre estaba proactivo a trabajar, a cumplir, a mejorar y eso es algo que se lleva del piloto australiano. Desde luego que una cosa que, por ejemplo, echamos en falta
de la Fórmula 1 actualmente es que no haya un piloto como Ricciardo, en ese sentido, por una persona que siempre está alegre, que siempre trae felicidad, ese tipo de cosas. Por supuesto, hay varios pilotos que lo hacen y por supuesto Ricciardo hay veces que vuelve, pero eso es la enseñanza que destaca Lando Norris, ¿no? Con los momentos tan duros que pasó, sobre todo en la etapa en la que fueron compañeros de equipo, en la etapa en la que más codo con codo trabajó con él siempre le vio con esa sonrisa, él siempre, algo que le decía de parte de McLaren, él estaba dispuesto a hacerlo, él estaba dispuesto a intentar cambiar esto, cambiar lo otro para intentar mejorar, él estaba dispuesto a trabajar más en el simulador para intentar mejorar, para mejorar el coche, para mejorar él, y eso es algo que se lleva, el hecho de siempre estar con una sonrisa, siempre estar dispuesto a todo, y es algo que se lleva de Daniel Ricciardo. Algo que él comenta que antes de eso, si le hubiera pasado por una situación similar a la que tuvo Ricciardo en McLaren, le hubiera sido bastante complicado. Eso es lo que comenta Lando Norris, y ya para cerrar este vídeo, último tema que tenemos que hablar son unas declaraciones de Nico Hülkenberg, y cerramos muy rápidas acerca del equipo Haas. Y me ha parecido también muy interesantes porque podemos hablar también de un problema que tiene Ferrari, que es el mismo que tiene el equipo Haas y es el mismo que pide Hülkenberg que deje de pasar. Sobre todo lo que pide Hülkenberg al equipo Haas es trabajar para tener una mejor gestión de neumáticos. Tienen una degradación muy alta y habitualmente esa es la razón por la que vemos a los Haas irse para atrás. Si os habéis fijado, muchas ocasiones la cosa es que Haas, como no está tan en el foco mediático, pues al final pasa un poco por desapercibido. Pero al final, muchas ocasiones y además muchas veces Nico Hülkenberg en clasificación consigue clasificar en muy buena posición. Por ejemplo, este Gran Premio de España, Hülkenberg lo hizo realmente bien, pero en sí muchas otras carreras consiguen clasificar en un muy buen puesto de salida y luego llega a la carrera y bajan muchas posiciones. Y esa es la razón por la que destaca Nico Hülkenberg, que no tienen tantos puntos. La razón, la mala gestión de neumáticos. Y me ha parecido muy curioso porque habla acerca de eso, habla acerca de que hay ciertas cosas donde tienen que mejorar. Y claro, ¿por qué os lo traigo con Ferrari? Es el mismo problema que tiene la escudería, es el mismo problema que tiene el equipo italiano. ¿Por qué se traduce una mala degradación, tan malísima degradación tanto en Ferrari como en el equipo Haas? Casualmente porque Ferrari le da muchísimas, todas las permitidas que le puede dar otro equipo se las compra Haas al equipo Ferrari. Entonces, en ese sentido, esas son las razones por las que vemos un equipo Haas que tiene el mismo problema que tiene Ferrari, que es la degradación de neumáticos. Y ese es el motivo por el que Hülkenberg o Magnussen o el piloto que lo haga bien en el equipo Haas, cualquiera de los dos, luego va perdiendo muchas posiciones en carrera porque tienen muy mala degradación de neumáticos, exactamente igual que le pasa al equipo Ferrari. Me ha parecido muy curioso en ese sentido, me ha parecido curioso por eso, porque al final son las mismas piezas que tiene del equipo Ferrari y se replican en el mismo problema, y eso es lo que os quería traer. Así que bueno, habiendo dicho todo esto, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.